así que este fabricante me está asegurando que las llantas por lo menos duran 25.000, ¿sí? Y va a detener, obviamente, el proceso, que es lo que dice, más ahí abajo, si logra detectar o si existe evidencia de que la vida promedio está por debajo de las 25.000. Si él logra advertir mediante algún mecanismo que efectivamente duran menos, eh, ahí va a detener el proceso y va a ver, va a corregir la máquina, va a analizar, bueno, pero eso es otra cosa. Mientras tanto, si siguen durando al menos 25.000, hipótesis nula, entonces va a continuar todo tal cual, no va a modificar nada, no va a hacer nada. Entonces, importante esto, que va a seleccionar una muestra aleatoria de 100 llantas, porque obviamente cuando las selecciones, lo que hablábamos la clase pasada, ¿sí? Cuando seleccione las llantas, esas llantas están sometidas a cierta, es como hablábamos de las gaseosas embotelladas, una vez que calculé la muestra y las puse a prueba, ya no las puedo ocupar, por eso es tan importante definir, como hablábamos la clase pasada, el tamaño de la muestra, de que no sea excesiva, eso es algo también que vamos a ver en algún momento de este práctico. Y me está hablando de dos cuestiones, de cometer un error que se conoce error de tipo 1 y error de tipo 2. El error de tipo 1 ahora lo vamos a ver bien en un cuadro. El error de tipo 1 lo vamos a definir como alfa, que es lo que conocemos nosotros, el alfa que venimos trabajando desde el ejercicio 1. Me da el dato y me dice que es 0,05. Me está hablando de otro error, que es el error de tipo 2, que lo vamos a simbolizar como beta y vamos a ver de qué se trata. Y me está hablando de la potencia de la prueba. La potencia de la prueba también la vamos a tener que calcular y la vamos a definir como pi y se calcula como 1 menos beta. Todo eso lo vamos a ver en un cuadrito ahora, porque me está hablando de potencia de la prueba, me está hablando de cometer un error de tipo 1 y un error de tipo 2. El de tipo 1 lo definimos como alfa, el de tipo 2 como beta. Todo eso lo vamos a ver ahora en un cuadrito que debería estar, si ustedes lo ven ahí en la presentación, y deberían estar viendo la presentación, donde vamos a hablar qué es la potencia de una prueba. Para eso vuelvo a insistir, son conceptos teóricos, por ahí se los muestro, pero es algo que ya lo deberían haber visto en teoría. Esa definición de potencia de la prueba lo vamos a ver más fácil por ahí en un cuadro, pero no es otra cosa, la potencia, vuelvo a insistir que la definimos como pi, es eso, la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es falsa, y obviamente si es falsa debería haber sido rechazada. Muestra la sensibilidad, y eso es lo que vamos a ver en este ejercicio, que la potencia de la prueba me muestra esa sensibilidad para detectar esos cambios, y mucho está relacionado con la hipótesis nula y la hipótesis alternativa, lo que efectivamente ocurre. Representa eso lo que decíamos, la sensibilidad de la prueba estadística para detectar cambios que se presentan al medir la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando de hecho es falsa. Y depende de eso que hablábamos, de qué tan diferente en realidad es la media verdadera de la población y la media supuesta. Mientras más grande es esta diferencia, la potencia va a ser mucho mayor. Es decir, yo lo que estoy buscando es que efectivamente la potencia, la misma palabra lo dice, sea lo más grande posible. ¿Cómo hago para calcular eso? Por eso armamos esta tabla. Nosotros generalmente veíamos la primera situación, ahora lo voy a marcar. Nosotros veíamos esto. Lo que se está incorporando como nuevo es esto. Entonces, yo tengo una situación. Bajo la hipótesis nula, suponiendo que la hipótesis nula es verdadera, yo tengo dos situaciones. La primera situación es que suponiendo que la hipótesis nula es verdadera y yo decido no rechazarla, es verdadera y no la rechazo, es lo que definimos como 1 menos alfa, y era lo que decíamos y venimos diciendo como es la confianza, es lo que en nuestro gráfico queda al centro, en la región de no rechazo. Si ustedes mentalmente se acuerdan los dibujitos, es lo que quedaba en el medio, que nosotros poníamos 1 menos alfa y caía en la región de no rechazo. Entonces, si la situación es que la hipótesis nula es verdadera y no la rechazo, es lo que hablamos la confianza de la prueba. Si la hipótesis nula es verdadera, pero la estoy rechazando, es verdadera, pero la rechazo, fíjense, es verdadera, pero la estoy rechazando, es una probabilidad de cometer un error de tipo 1, que lo definimos como alfa. Que acuérdense que ese alfa
lo sacábamos, me da es el nivel de significación, y lo saco en función si tengo el nivel de confianza o si me dicen cuánto es el nivel de significación. Es decir, es lo que veníamos trabajando. Nada más que ahora sabemos que ese alfa nivel de significación también se llama error de tipo 1. Entonces, cuando yo les pregunte, ¿qué es el error de tipo 1? El error de tipo 1 es una probabilidad de cometer un error ante la situación de que la hipótesis nula es verdadera y se la rechazó. Fíjense que si es verdadera no tendría que haber sido rechazado. Pero es un error que cometo. ¿Por qué lo cometo el error? Y por lo que venimos hablando desde que comenzamos esta materia, porque estoy haciendo inferencias. Entonces puedo cometer un error. Estoy tratando de minimizar esos errores. Vamos a ver qué pasa cuando esto nuevo se suma. ¿Qué pasa cuando la hipótesis nula es falsa? Cuando es falsa la hipótesis nula, porque tengo conocimiento de alguna manera, y ya van a ver que tengo conocimiento de que es falsa, me están asegurando que es falsa. Si es falsa y yo no la rechacé, es falsa y no la rechacé, estoy cometiendo un error, porque si es falsa y no la rechacé, debería haberla rechazado. Ese error se llama error de tipo 2 y es lo que conocemos como beta, que recién preguntaba el compañero. Es una probabilidad también, todo esto, todos estos cuatro casos son probabilidades. Es una probabilidad y la vamos a simbolizar como beta y la vamos a poder calcular también. Entonces yo les pregunto, como les pregunté recién, ¿qué es el error de tipo 2? El error de tipo 2 es una probabilidad de cometer un error cuando la hipótesis nula es falsa y yo no la rechacé o no se rechazó. Fíjense, es falsa, por lo tanto debería haber sido rechazada, pero no se rechazó. ¿Qué es eso? Un error de tipo 2 y es beta. ¿Qué es la potencia de la prueba? Sí, sí, escucho. En la realidad, ¿cuál sería el más grave? ¿El uno o el 2? Ya a medida que vamos avanzando lo vamos a ver, pero van a ver que no puedo manejar los dos al mismo tiempo. Sí o sí, cuando ya los grafiquemos, vamos a ver que yo sí o sí voy a tener que resignar uno de los dos y depende de mi caso qué es lo que prefiera resignar o a qué estoy dispuesto a resignar, porque no es que puedo bajar los dos errores al mismo tiempo. Si yo disminuyo un error, el otro automáticamente me aumenta, y si el otro yo lo quiero disminuir, automáticamente el otro me aumenta. Entonces, van a ver que depende del decisor qué es lo que prefiera, cuál es su mal menor. Si lo que hablábamos, no rechazarla cuando es verdadera o haberla rechazado cuando es falsa. ¿Qué es lo que prefiero? Eh, Eso, mucho es teoría, lectura, por eso siempre los invito a que lean, y, pero te voy advirtiendo eso, de que yo no voy a poder mermar los dos al mismo tiempo, voy a tener que, si quiero mermar uno, el otro se me va a aumentar y entonces tengo que ver, en mi caso, depende del caso particular de cada, el que esté realizando la prueba, qué es lo que prefiere. Yo le tengo que advertir cuál es el mal menor al que quiere afrontar, porque no se van a poder los dos rechazar, minimizar, quiero decir. Bueno, la potencia de la prueba, como les decía, es rechazar la hipótesis nula cuando es falsa. Fíjense que es falsa y la rechacé, así que es un punto para arriba. Y se calcula como 1 menos beta. Ese 1 menos beta, fíjense la relación que hay, así como veíamos en la confianza y el nivel de significación. Acá pasa lo mismo con la potencia y el error de tipo 2. Si tengo uno de los dos datos, el otro lo puedo sacar por diferencia. Les muestro más o menos cómo quedaría el gráfico. Como siempre les digo, este gráfico lo vamos a tener que armar, que lo más probable que ya sea la clase que viene. Ya vemos si podemos avanzar un poquito con esto. Este es el concepto por ahí más complejo de este práctico. Y por lo menos les quiero mostrar fíjense que cómo hago para calcular, por lo menos teóricamente, para que después lo apliquemos. Fíjense que ahí tengo los beta. El 1 menos beta lo tengo de este lado o lo tengo de este lado. Al saber yo que la hipótesis nula, este es un gráfico en general, fíjense que yo tengo P sobre 2, tengo alfa sobre 2, tengo bilateral, tengo todo junto, tengo los críticos, regiones de rechazo, todos ahí.
Pero yo voy a tener, ya lo habrán visto y se lo deben imaginar, yo para cada caso particular tengo que graficar y depende si es unilateral, bilateral, si el alfa, si el beta, si dónde en el caso ya lo he observado para poder calcular los P, todo eso para cada caso particular. Lo que sí, ahora lo vamos a pasar en limpio. Fíjense que el valor de beta, como hablábamos recién, depende del valor de alfa. Eso que está en azul, que está acá, es el valor de alfa. Obviamente este es bilateral, por eso es alfa sobre 2. Ese es el valor de alfa. Y el valor de alfa, en este caso está un poco corrido, quizás lo veamos mejor acá. El valor de alfa, que obviamente está definido por el valor crítico, acuérdense que van de la mano, va en relación con el valor de beta. 1 menos beta es esto que está acá, y beta es el valor que queda ahí. Pero ahora lo vamos a dibujar para ver cómo hago para encontrarlo y después vamos viendo cómo se resuelve el ejercicio. Primero quiero que veamos de dónde sale beta. Entonces, les muestro, salgo un ratito de acá, vamos a otra hoja. Lo que estamos viendo entonces, lo que vamos a definir como pi, que es 1 menos beta, la potencia, y vamos a ver cómo calculo también beta. Entonces, imagínense que yo tengo una prueba unilateral. La vamos a hacer para este lado, por cuestiones de gráfico. Siempre sale una más alta que la otra. Tienen que ser iguales. Ahí. Bueno, vamos a hacerla, voy a hacer la hipótesis nula acá y la alternativa acá. Bien. Si esta es la nula, voy a trabajar en escala de lo que sea, no importa, acá tengo el valor central. Si esta es la nula, me imagino por acá, por ahí, es el valor de alfa. Entonces, si es el valor de alfa, por acá tengo mi región de rechazo. Eso que está ahí es alfa. ¿Cómo hago para calcular beta? O sea, vuelvo para acá. Si eso es alfa, esto que está acá es 1 menos alfa. Fíjense que estoy bajo la hipótesis nula, porque estoy suponiendo que la hipótesis nula es cierta. ¿Sí? Entonces vuelvo un ratito para atrás para la presentación. Este grafiquito, acuérdense que alfa y 1 menos alfa lo calculo cuando H0 es cierta o verdadera. Entonces por eso bajo esa curva grafico alfa y 1 menos alfa. Al enterarme que H0 es falsa, como H0 es falsa, si a mí me dicen que H0 es falsa es porque conozco H1, porque si no, de algún lado me tienen que dar una información. Entonces por eso puedo tener, para este caso ya tengo que definir la alternativa si está hacia la izquierda o si está hacia la derecha. En el caso de que estuviera hacia la izquierda, una vez que define el alfa, subo hasta encontrarme con la alternativa, y lo estoy haciendo con rojo, y esto que está acá, que acabo de graficar en rojo, es beta. Y entonces esto que quedó acá es 1 menos beta. Entonces, ¿cómo hago para encontrar beta? Lo encuentro de esa manera y así lo vamos a graficar. Vamos a graficar la hipótesis nula, voy a definir cuánto es alfa, fíjense, y si recuerdan o lo vamos a ver en la consigna, me decía cuánto era alfa. Entonces, si yo sé cuánto es alfa, puedo definir cuáles son los valores que están acá, en escala de X. Yo sé cuánto es el crítico. Entonces yo sé que si esto es 5, 10, 15, 20, no sé cuánto es en escala de X, puedo trabajar en escala de Z también, pero sé cuánto es el crítico. Y a partir de él puedo sacar cuánto es beta. Y una vez que saco cuánto es beta, puedo sacar cuánto es 1 menos beta, que 1 menos beta es la potencia de la prueba. Y ya vamos a ver qué tan sensible, hablaba de esa sensibilidad, que mientras más cercanas y más lejanas estén la hipótesis nula y la hipótesis alternativa, obviamente va a tener ese efecto de alfa y de beta y de la potencia. Lo que hablábamos hace rato con el compañero, ¿qué pasa si yo quiero disminuir beta? Si yo disminuyo beta, porque veo que esta área sombreada es mucho, yo no quiero cometer tanto un error de tipo 2, disminuyo,
automáticamente, imagínense, ya no tengo para hacer un video acá, pero imagínense que esta la voy corriendo al costado, esta línea que está acá, voy corriéndolo al costado porque quiero que esta área sombreada roja sea más chica, automáticamente la negra, la área sombreada negra, que es alfa, va a ir ganando terreno. Entonces, sí o sí, si alfa va disminuyendo, perdón, si beta va disminuyendo, alfa va a ir aumentando. Y es lo que hablaba hace rato, de que no puedo sí o sí disminuir los dos errores al mismo tiempo. Entonces, eso es lo que vamos a graficar. Fíjense que no quiero avanzar mucho más pero ya la clase que viene voy a empezar de lleno con esto, por eso esto tiene que estar claro, porque yo voy a plantear esta situación, fíjense que leyendo la consigna, que la tengo por acá, fíjense que acá me dice cuánto es el error de tipo 1, me dice cuánto es alfa, entonces yo ya tengo herramientas para conocer cuánto vale beta, porque eso es lo que me pide que calcule la probabilidad de cometer un error de tipo 2, que es beta, y la potencia la voy a sacar a partir del beta. ¿Cuáles son estos dos? Fíjense que habíamos dicho que la hipótesis nula la iba a plantear, ahí la van a ver que la tengo planteada. La hipótesis nula es lo que habíamos hablado. ¿Cómo se llama este empresario, este fabricante? Supone que el tiempo, la duración en millas de las llantas es mayor a 25.000 y va a detener ¿cómo se llama? Va a detener el proceso si logra detectar que son menores. Entonces por eso saca la muestra y hace ese análisis. Como estoy haciendo un análisis de media, fíjense que ahí donde la alternativa quedó hacia la izquierda, la nula, imagínense, ya la vamos a dibujar. Tengo la estadística de prueba, tengo el nivel de significación, ¿sí? Es decir, que puedo encontrar cuáles son los críticos, de la misma manera que lo calculamos en el ejercicio 1, puedo calcular los críticos, y voy a encontrar cuáles son los críticos para poder plantearla como prueba de hipótesis. El objetivo, vuelvo a insistir, no es rechazar o no rechazar la hipótesis. Van a ver que yo voy a hacer todos los pasos, pero el objetivo no es rechazarla o no rechazar. El objetivo es calcular esas probabilidades de tipo 2 y la potencia. Entonces van a ver, vuelvo a insistir, que lo vamos a plantear como prueba de hipótesis. Pero no voy a llegar a concluir, porque no es el espíritu del ejercicio llegar a la conclusión. El objetivo es calcular esas probabilidades de tipo 2 y la potencia. Me agarró tos, así que no sé si voy a seguir. Bien, me dan 2 segundos, lo mismo ya vamos terminando. Ay, Dios. Disculpen. Ay, me agarró un ataque de tos mal. Va. Bueno. Ya Ay, me va a agarrar un ataque de nuevo. Dejamos ahí. Ya la clase que viene entramos de lleno a este ejercicio 8 para ver cómo hago para calcular ese beta. Fíjense que el alfa ya me lo dijo, me dijo que es 0,05, así que yo bien podría, en este caso, van a ver que yo voy a partir de este dibujo, vamos a decir esto es 0,05. Lo que voy a tratar de averiguar es este beta y voy a calcular esto. Entonces van a ver que voy a necesitar cuánto vale este valor, que ya dijimos ahí, lo hemos planteado 25.000. Vamos a ver cuánto es este valor, vamos a ver cuánto vale esto. Y ese beta ya van a ver, vuelvo a insistir, que no es otra
cosa que una probabilidad, así que vamos a calcularla. Es un valor que está entre 0 y 1. Y voy a volver a insistir, como siempre, en ese cuadrito de decirle qué era beta, qué es la probabilidad de cometer un error de tipo 2. Así que ese cuadrito que está por acá, necesito que lo tengan bien presente para cuando hagamos todos estos cálculos. Profe, Sí, ¿beta y alfa serían proporcionales? no necesariamente. ¿Proporcionales en qué sentido? Sí, a uno, o sea, sumando los dos me darían uno, porque si aumento uno, disminuye el otro, Sí, si pero son... no necesariamente, porque las dos no forman un área bajo una curva. Así que ya vamos a ver que no me tiene que dar necesariamente uno. Es decir, yo sé que aumento uno, disminuyo la otra, pero no dan uno. ¿Sí? Es decir, no es que se complementan, porque si fuera así, entonces yo ya sé que alfa va a darle 0,05 y entonces beta vale 0,95. No, porque no es que la suma de las dos me tiene que dar uno. Lo que sí sé es que a medida que aumenta una, la otra disminuye. Es lo único que sé y que yo sé que a partir de una puedo calcular la otra. Si a mí me dieran beta y me dijeran que beta es 0,35, puedo calcular el alfa. Es lo único. Pero no es que entre las dos me tienen que sumar algo. Lo único que puedo saber es que si aumenta una, la otra disminuye. Y como las dos tienen, comparten este crítico, yo puedo calcular uno, puedo calcular la otra. Pero no es que entre las dos me suman algún valor. ¿Queda claro? Sí, 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 profe. profe. Bien, nos vemos la clase que viene y ahí sí, espero que por lo menos hasta el viernes hayan leído esto, porque yo voy a comenzar como que ya quedó recontra claro, por eso me tomé estos 15 minutos, en que quede bien claro qué es lo que voy a hacer la clase que viene y cómo hago para calcular, la batería, cómo hago para calcular esos nuevos datos que estoy comenzando a incursionar. Gracias, profe. Hasta luego. Chao, hasta luego.